Российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность. Este era el momento en el que la periodista rusa Marina Ovsyannikova, a la que oíais de fondo, interrumpía la retransmisión en directo del noticiario vespertino de la televisión rusa Channel One con un cartel que decía: «Parad la guerra, no creáis en la propaganda, te están mintiendo». Antes de aparecer en televisión, grabó este vídeo, en el que explicaba que había trabajado desde hacía años en el canal ruso y se avergonzaba de haber participado en la propaganda del Kremlin. La responsabilidad de esta agresión reside en un hombre, Vladimir Putin. Mi padre es ucraniano, mi madre es rusa y nunca han sido enemigos. Salid a la calle y protestad, no pueden meternos a todos en la cárcel. Terminaba diciendo. Después de su aparición en televisión, ha sido detenida. En Rusia también hay valientes que se enfrentan a la censura y la represión. Ellos y ellas podrían parar a Putin, pero me temo que la propaganda ciega a muchos y a muchas. Bravo por las valientes. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Da miedo ver cómo se parece el siglo XXI al siglo XX. Cómo la avidez del poder se alista con la estupidez para repetir tozudamente los errores más macabros de nuestra especie. Da miedo la irresponsabilidad de nuestros líderes que se empeñan en pasar a la historia convirtiendo la historia en una pira funeraria. Da miedo cómo las sociedades se alinean ciegamente con el ardor guerrero, olvidando los estragos devastadores de las guerras. Da miedo cómo se silencia las voces que intentan poner cordura frente al caos. Pero no podemos dejarnos llevar o paralizar por el pánico. La respuesta no puede ser el sálvese quien pueda o echar más leña al fuego. Debe ser la luz, la lucidez, no el incendio. No será por señales. El siglo XXI, no se nos olvide, echó a andar con Putin, nombrado como sucesor por Yeltsin el último día del siglo XX. Las cenizas del imperio ruso parían al último de sus zares que morirá matando aunque tenga que llevarse al mundo por delante. Después vino el 11S, la caída de las torres que sujetaban el imperio estadounidense, que no ha hecho otra cosa que desmoronarse lentamente desde entonces, arrastrando en su caída a Occidente. Y luego el crack del 2008, que es como el crack del 29, una crisis global, económica, política y social que ha despertado de nuevo a la bestia del fascismo del este al oeste, de Trump a Putin, de Le Pen a Orbán, de Salvini a Abascal y a todos los neonazis. El sueño del capitalismo produce monstruos, fascismo, crisis climática y finalmente, por si faltaba algo, una pandemia en 2019 que es como la gripe de 1918. Ya solo faltaba una guerra mundial para que el calco entre los dos siglos se completase. Y Putin ahora invade Ucrania como si se creyese Napoleón o Hitler. Por eso, porque conocemos la historia, porque hemos visto lo que sucede cuando imperialismo, capitalismo y nacionalismo se desatan en una tormenta de sangre, tenemos que exigir a quienes tienen el poder sobre nuestros países, ejércitos, medios e instituciones que apaguen su ardor guerrero y eviten por todos los medios la barbarie. A Biden, cuando anuncia que puede estallar la Tercera Guerra Mundial. A Borrell, cuando dice que las bombas de Kiev deben despertar a los europeos de su sueño de bienestar. A Zuckerberg, que permite en sus redes el odio a Rusia. A los periódicos, radios y televisiones que escupen fuego por sus altavoces, tenemos que decirles que se callen y echen agua. Las bombas de Kiev no tienen que despertarnos del sueño del bienestar, tienen que despertarnos de la pesadilla del horror. Es la defensa de las libertades, de los refugiados, de la palabra, de la diplomacia, de la humanidad, de la democracia, lo que tiene que despertar. No somos quienes para pedirle a Ucrania que se rinda, pero sí podemos aconsejar que salve vidas, porque la gloria ya la ha salvado. Que gane un país aunque pierda tierra, que gane un futuro aunque sea con una derrota. Hay que seguir creyendo en la negociación mientras Rusia siga sentada a la mesa
y mientras China la apoye, porque eso quiere decir que los chinos no quieren guerra, no la necesitan para ser el nuevo imperio. Les vale con el susto que Putin ya le ha dado a la OTAN. Hay que seguir repitiendo que el mundo no puede ir a una guerra mundial después de una pandemia global, que es una hipocresía hablar de la democracia en Ucrania cuando no la defendemos en el resto del mundo. Que la democracia se defiende parando la guerra. Y la democracia se defiende parando al fascismo. A los amigos de Putin, que los tenemos también en casa y que ahora se esconden para que no les salpiquen sus crímenes. Ahora es cuando hay que decir que Vox y compañía son cabezas de la misma hidra y que si no los detenemos en toda Europa, volverán a destruirla. Una crisis económica, política, climática, pandémica y finalmente bélica debería enseñarnos que este sistema caníbal despierta a las bestias. Si después de todas estas crisis de advertencias, si después de la lección de historia del siglo XX, no aprenden quienes gobiernan que la justicia social y la igualdad material son la única vacuna, volveremos a caer al abismo. Quiero creer que evitaremos la tercera guerra porque ya tuvimos la segunda y Marx tenía razón, que la historia ya se repitió como tragedia y ahora se repetirá como miserable farsa. Hoy me conformo con que acabe el siglo XX y empiece el XXI. 516 civiles muertos, aunque la cifra real es considerablemente más alta según el último balance de la ONU, en una guerra que comenzó hace 19 días con la falsedad de que Ucrania es un país nazi al que había que desmilitarizar y desnazificar. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, respondió recordando a sus familiares asesinados en el Holocausto y la historia de un pueblo, el ucraniano, que perdió 8 millones de vidas combatiendo precisamente contra el ejército nazi. Me dirijo a todos los judíos del mundo. ¿No ven lo que está pasando? Por eso es muy importante que millones de judíos del mundo no se queden callados en este momento. También se ha equiparado a Putin con Hitler, pero ni Putin es Hitler ni Ucrania como país es nazi. Lo que sí es cierto es que el fantasma del ultranacionalismo vuelve a recorrer Europa y sus delirios nos retrotraen a una época oscura. Hoy hablamos de las conexiones con neonazis destapadas en esta guerra alimentada con proclamas patrióticas desde el ejército a las instituciones, desde Ucrania al tablero global. Vamos a ir abriendo el foco, ampliando el círculo desde Kiev y Moscú a Europa y el mundo. Hace tiempo que teníamos muchas ganas de hablar con nuestro siguiente invitado, desde que publicó el libro De los neocon a los neonazis, pormenorizado informe sobre la derecha radical en España, con un episodio centrado en la conexión con Rusia y Ucrania. Miquel Ramos es periodista, trabaja con La Marea, El Salto, Público, Directa, y desde hace años se dedica a monitorizar a la extrema derecha y sus conexiones globales. Un trabajo frenético tiene estos días en redes. Miquel, crudos días. Hola, buenos días, un placer estar con vosotros. Dices que está siendo complicado informar en estos días de guerra, ¿por qué? Está siendo muy complicado para las personas que estamos habitualmente informando sobre la extrema derecha, pues porque nos encontramos atrapados entre esta falsa propaganda, efectivamente, de Putin justificando una invasión con la bandera de la desnazificación, por una parte, y por otra parte tenemos un problema obvio dentro de Ucrania desde hace muchos años, que es una cierta complacencia, institucionalización y permisibilidad con los grupos neonazis. Por lo tanto, aquí los que informamos sobre extrema derecha, a veces cuando exponemos a los grupos nazis ucranianos, pues poco más que nos acusan de estar justificando una invasión, cuando es algo que venimos informando desde hace muchos años, ¿no? Y por otra parte, cuando criticamos a Rusia porque intenta utilizar la excusa de la desnazificación, nos acusan de ser propagandistas de la OTAN. Por lo tanto, nos encontramos en unas aguas movedizas muy complicadas para las personas que investigamos la extrema derecha. Dices que esa mentira de la desnazificación tiene aristas. ¿Cuáles son? Efectivamente, pues estas aristas son, en un primer lugar, pues porque existe un problema obvio de, digamos, de infección ultraderechista, ultranacionalista dentro de ciertas instituciones
ucranianas desde el golpe del Maidán. Es verdad que no es un reflejo a nivel electoral, que no hay una representación, digamos, notable de los grupos de extrema derecha en el Parlamento ucraniano, pero sí que existe una impunidad y una permisibilidad y, lo que decía antes, una institucionalización de estas milicias neonazis como Azov, como Pravý Sektor, etcétera, que, bueno, están en marcha desde que hubo los sucesos del Maidán y, por lo tanto, aquí hay que medir muy bien los equilibrios, cómo informamos, ¿no? Y cómo no, pasamos de largo por un problema que antes de esta invasión pues ya veníamos apuntando, no solo nosotros, sino que estamos hablando de analistas internacionales norteamericanos, israelíes, europeos, etcétera. Sí, ya lo has dicho alguna vez en redes, medios internacionales poco sospechosos de putinistas como Newsweek, Times o BBC alertaban sobre la peregrinación de neonazis de todo el mundo para combatir con los batallones ucranianos neonazis. Incluso Facebook bloqueó publicaciones del batallón Azov y la web de la NBC, de la NBC, decía el 5 de marzo el problema nazi de Ucrania es real, incluso si la afirmación de desnazificación de Putin no lo es. ¿Ucrania es un semillero? Vamos a ver, precisamente por esta impunidad de la que han gozado los grupos nazis a raíz de los sucesos del Maidán, sobre todo por su combate en primera línea, digamos, en el Donbass, ¿no? Contra, los grupos separatistas del Donbass, pues esto lo que ha hecho el gobierno ucraniano es darles esa cierta legalidad, ¿no? A estos grupos, y esto ha servido para muchos, fanáticos neonazis de todo el mundo de ver una oportunidad de ir allí a conocer no solo a cómo funciona una milicia armada neonazi, sino incluso hacer contactos, entrenarse militarmente, y es algo que precisamente Newsweek alertó antes, un par de meses antes de la invasión. Es decir, están yendo norteamericanos a Ucrania a entrenarse. Ojo, porque esta gente luego vuelve a casa, ¿no? Y es un poco lo que estamos viendo ahora. Hay muchos voluntarios internacionales de ideología neonazi que posiblemente, si sobreviven, pues volverán luego a casa, y eso pues en algún momento tendremos que hablar de ello. Quiero aprovechar para darte las gracias y felicitarte por el trabajo que llevas haciendo incansablemente durante años y ahora más en un momento tan complicado, Miquel. Yo os lo agradezco a vosotros y a toda la gente que no cae en estos maniqueísmos y que, valora este trabajo también, que no está siendo fácil, lo admito. Vamos a huir de los maniqueísmos, vamos a contrastar las afirmaciones de la propaganda rusa con informaciones. Ray Sánchez, crudos días. Crudos días. ¿Hay nazis en Ucrania? Lo respondió en nuestro programa hace 2 semanas la investigadora y profesora de ciencia política experta en Rusia y en la órbita rusa, Ruth Herrero Turrión. En Ucrania hay grupos nazis, igual que hay grupos nazis en España y igual que hay grupos nazis quizás en mayor cantidad en Rusia. Es cierto que el partido de ultraderecha Svoboda consiguió 2 millones de votos en Ucrania en 2012 y es cierto que hay grupos nazis en el ejército, aunque aquí también los tenemos en nuestras fuerzas armadas, si bien no forman batallones, pero las acusaciones de nazismo de la propaganda rusa provienen sobre todo del Euromaidán, que acabó con el presidente afín a Moscú en 2014. Como apuntaba antes Miquel, y como contamos en el programa sobre la guerra informativa, el Maidán prendió como manifestación estudiantil y ciudadana europeísta contra el gobierno de Yanukovych, pero acabó tomado por la ultraderecha anti-Putin. Los grupos Pravý Sektor y Svoboda principalmente, que convirtieron la plaza de Kiev que dio nombre a las protestas, en una batalla que provocó la muerte de un centenar de manifestantes, no solo por disparos de la policía, sino también por francotiradores desde los edificios tomados por la revuelta. No se sabe de dónde salieron estos francotiradores y el gobierno posterior no investigó, lo que ha hecho pensar que fue una maniobra interna para hacer caer al gobierno, apoyada por Estados Unidos y la Unión Europea, que antes habían mostrado su simpatía por estos grupos ultras y que después reconocieron lo que pudo ser un golpe de Estado. El caso es que el nuevo gobierno que salió de las urnas en 2014, presidido por el oligarca ultranacionalista Petro Poroshenko, impuso una ley contra el ruso, prohibió a los partidos comunistas, expulsó a sus parlamentarios por decir que el Maidán fue un golpe de Estado e impuso la descomunistización del país, que destruyó símbolos soviéticos. Algunos lo han visto como una necesaria limpieza de los símbolos de la dictadura, como aquí con el franquismo, aunque también es cierto que sirvió
para perseguir al comunismo democrático. Era un gobierno muy antisoviético, ultranacionalista, algo habitual en la derecha ucraniana. De hecho, Svoboda tuvo entonces 3 ministerios, un viceprimer ministro, 6 gobernadores provinciales y el fiscal general del Estado. ¿Y Pravi Sector? Su líder, Dimitro Yaros, consiguió un escaño y Poroshenko le nombró asesor militar, integrando a su grupo en las Fuerzas Armadas. Además, uno de los fundadores del Partido Nacional Socialista ucraniano, Andriy Parubi, también tuvo cargos relevantes. Fue secretario de Seguridad y Defensa primero y después presidente del Parlamento de 2016 a 2019. Año en el que arrasó Zelensky en las últimas elecciones celebradas hasta la fecha en Ucrania. Logró más de la mitad de los 450 escaños de la Rada Suprema y la ultraderecha casi desapareció entonces del Parlamento. Solo quedó Svoboda con un escaño. Bueno, en España la ultraderecha es tercera fuerza y ahora gobierna en una comunidad, ojo. ¿Y qué hay del supuesto nazismo de Zelensky? Zelensky ya sabéis que es judío. Su familia sufrió el Holocausto, ha defendido la hermandad entre pueblos, incluido el pueblo ruso. También ha aprobado castigar el antisemitismo y es un político, digamos, de centro. Pero se le critica por haber condecorado a un ultra. El año pasado ocurrió en el 30 aniversario del referéndum de la independencia de Ucrania. Entonces condecoró por su lucha en el Donbass a Dmitry Kozhubailo, un ultra de Pravi Sector que bromeó con alimentar a los lobos ucranianos con niños rusos y de hecho tiene un lobo como mascota. Pero guste o no, gente como él forma parte del ejército, como muchos neonazis en nuestra policía o en nuestras Fuerzas Armadas. Y en España condecoramos a franquistas, tampoco lo olvidemos. Por otro lado, Zelensky en 2020 fue personalmente al frente a hablar con las milicias ultras para desescalar el conflicto, lo que le valió las amenazas de nazis como Andrei Biletsky, es parlamentario y fundador del Batallón Azov. Esa es una de las varias unidades de extrema derecha formadas en 2014 para combatir a los separatistas prorrusos del Donbass, como nos contaba Miquel, integradas en el ejército ucraniano. Las incorporó Poroshenko y es cierto que Zelensky las ha mantenido, según se dice, por el recrudecimiento de las hostilidades en el Donbass, el este de Ucrania. Pero es que, además, en las milicias separatistas prorrusas hay también brigadas nazis y nazbols, los nacional-bolcheviques. Sí, unas y otras han cometido atrocidades documentadas contra la población civil y rupturas de los famosos acuerdos de Minsk, el pacto de alto el fuego. ¿Algo más, Ray? Una última cosa. Según una encuesta, solo un 5% de los ucranianos dice que no aceptaría una persona judía en la presidencia. Por hacer una comparación, en Rusia es un 14%. Vaya, como dice Miquel por ahí, Vladimir tiene que empezar a desnazificar en casa. Gracias, Ray. Ucrania no es nazi, pero tiene nazis, como estamos contando. La guerra atrae a neonazis de todo el mundo y me temo que radicalizará a muchos ucranianos. Sobre esta amenaza han escrito en Descifrando la Guerra, medio y cuenta de Twitter dedicado al seguimiento y análisis de la política internacional. Miriam González, @mir_Medeiros en redes, es coordinadora periodista especializada en defensa, conflictos armados y en el espacio postsoviético. Miriam, crudos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cuáles son los elementos neonazis más preocupantes en Ucrania? Bueno, yo creo que quizás ahora vamos a ver como un aumento de la aceptación de grupos como el Batallón Azov, que son los que están de alguna manera en primera línea de frente, pero digamos que uno de los principales, no responsables, pero sí de los personajes más interesantes y con más relación con la extrema derecha fue el exministro de Interior, Arsen Avakov, que fue ministro desde el Maidán hasta el año pasado y de alguna manera pues dimitió, no se sabe muy bien por qué, y fue él el que restableció la Guardia Nacional, fue él el que metió a toda esta gente de Azov, como por ejemplo tenía muchos vínculos con Biletsky y también con un nazi bielorruso que es Koroti, que tuvo una bastante importancia en el movimiento y quizá pues bueno se mantuvo porque Zelensky en su momento ganó las elecciones porque hubo un orden también que era el que mantenía a Avakov. Entonces es importante tener en cuenta que sí había una cierta institucionalización de personas con mucho poder que tenían vínculos y se aprovechaban de estos grupos para sus propias disputas políticas internas. ¿Y en las calles estaba muy establecido? Sí, de hecho tenían poder en las calles, habían combatido en Donbass, eso es muy importante, tienen experiencia de combate, tienen relaciones, como dijo antes Miquel, con grupos alrededor del mundo, hacen campos de entrenamiento y aún encima podían de alguna manera hacer con impunidad en Donbass, que eso también
es bastante importante. Entonces, pues bueno, vimos como durante estos años hubo amenazas a minorías, por ejemplo, creo que fue el año pasado, en 2021, como un miembro de Azov estaba en Transcarpatia, que es donde están los húngaros de Ucrania, y amenazaba a esta población que, bueno, tienen su propia lengua y tiene pues una minoría, ¿no? Como ocurre aquí. Entonces sí que hubo, pues bueno, quizá lo más conocido es lo que pasó en la Casa de los Sindicatos de Odessa, y el problema es que eso no se investigó. El problema es que el Estado miró un poco hacia otro lado, porque yo creo que en las élites políticas ucranianas había cierto miedo, sobre todo al principio, por el poder que alcanzaron. Quizá ahora al final no eran tan importantes, por decirlo de algún modo, pero ahora sí lo van a ser. Recordemos, lo contamos en el programa sobre la desinformación. El evento de Odessa fue la muerte de 46 activistas en la casa de los sindicatos de la ciudad por cócteles Molotov lanzados por activistas ucranianos, la mayoría de ellos ultras. Como bien decía Miriam, un suceso que no se investigó suficientemente. Se está hablando mucho del batallón Azov, pero no es el único, Miquel. Efectivamente, no es el único. También existe la milicia de Pravi Sector, del sector derecho, y bueno, y existen también un peregrinaje que hemos detectado estas últimas semanas de grupos, de personas vinculadas a grupos neonazis de Europa y de otros países que están llegando y se están, insertando allá donde pueden, ¿no? Dentro de Ucrania. Sí que es verdad que Azov, digamos, es un poco el más popular, ¿no? Y el que además realiza una labor de propaganda bestial en redes, ¿no? Y algunos estamos siguiendo un poco cómo están utilizando esta propaganda, pero a mí me llama la atención que no se esconden para nada. Es decir, estamos viendo cómo milicianos de Azov están saliendo en medios de comunicación occidentales exhibiendo simbología nazi sin ningún tipo de problema, y a veces incluso contando con esa complacencia de los medios, ¿no? Que ni siquiera explican qué quiere decir ese símbolo que lleva el miliciano en el uniforme, ¿no? Y esto, claro, a ellos les encoraja todavía más. Es decir, bueno, si no pasa nada y puedo exhibir un símbolo de las SS en directo en la televisión y encima soy de los buenos, ¿no? Pues qué bien, ¿no? De hecho, bueno, aquí en España pues se han hecho incluso recogidas de material directamente para el batallón Azov. ¿Sabemos de cuánta gente hablamos? Es complicado hacer una estimación. Sí que es verdad que la unidad militar, pues a lo mejor estaba compuesta por unos pocos miles de personas, pero ya con la guerra, ¿no? Y con la inserción de voluntarios, no solo de otros países, sino obviamente también ucranianos, pues evidentemente estas cifras pues se han incrementado notablemente. Por lo tanto, es difícil hacer una estimación. La ultraderecha, que como dijimos tuvo mucha representación, llegó a tener hasta 2 millones de votantes en 2012, ahora solo tiene un escaño por parte de Svoboda. ¿Cómo es ese partido, Miriam? Bueno, es un partido que viene un poco del partido de la guerra, donde estaba también esta persona que era Bakov, Biletsky, el fundador del batallón Azov, que ahora tiene otro partido que se llama Corpus Nacional. Entonces es un partido, digamos, pues, de extrema derecha, con una visión del nacionalismo ucraniano que se corresponde territorialmente, aunque evidentemente no todo el mundo del oeste de Ucrania es nazi. O sea, creo que ya recalcasteis eso, pero es muy importante. La sociedad ucraniana no es nazi, pero hay nazis con poder que hacen mucho ruido, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que lo que pasa en Ucrania es que de alguna manera, en sus inicios y en su independencia, se utilizó la visión nacionalista del país del oeste y del este del país, que es más prorruso y tiene, pues digamos, otra manera de entender lo que es el país y lo que es Ucrania, pues digamos que de alguna manera pues participaron más en las cuestiones de la oligarquía económica y todo esto, porque era la zona minera. Y eso generó un conflicto ya en la propia Revolución Naranja, por ejemplo, ¿no? Con intentos de secesionismo por la parte del este, y es algo que se mantiene hasta ahora. Porque Ucrania, como digamos la geografía ucraniana tal y como la conocemos hasta ahora, pues no fue siempre así. Por ejemplo, la parte del oeste forma parte de Ucrania, Lviv, Leópolis, y bueno, toda esta zona donde quizá está más incrustada esta visión nacionalista más extrema, en el 1939. Entonces, una serie de distintos poderes pasaron por ahí que hicieron que la gente tenga una idea nacional muy distinta. Y creo que desde 2014 esa idea nacional, y también antes, pero desde 2014 esa idea nacional no abarca a todo el mundo y no todo el mundo se siente identificado. Hemos visto, por ejemplo, como cada 1 de enero se producen marchas conmemorando el nacimiento de Stefan Bandera,
es un colaboracionista nazi, una figura muy controvertida evidentemente, pero que participó en la muerte de judíos, de polacos y también de ucranianos. Hemos visto homenajes a la división SS Galicia y el gobierno ha tenido pues como que ha pasado un poco, ha mirado para otro lado, y eso hay a mucha gente que no le gusta porque hay muchos ucranianos que todavía están vivos y recuerdan pues su participación en el Ejército Rojo. Entonces, pues bueno, creo que es una cuestión que abarca más allá de los propios batallones de los que estamos hablando. Es una cuestión más identitaria que, como sabemos aquí en España y en cualquier país, son complejísimas. Un breve apunte precisamente sobre una figura muy compleja. Stepan Bandera está muy disputado porque en realidad se enfrentó a los comunistas aliándose con los nazis, pero luego acabó también enfrentado con los nazis para liberar Ucrania. Bueno, es un símbolo, digamos, nacionalista, ¿no? Digamos, de Ucrania, y además lo utilizan también un poco como confrontación hacia Rusia y con este envoltorio, digamos, de la era soviética, ¿no? Pero obviamente rehabilitar a un personaje que fue colaboracionista de los nazis y que participó precisamente en el genocidio, pues la verdad es que yo creo que en Europa pues tampoco se acaba de entender muy bien, ¿no? Y esto pues un poco, bueno, vimos incluso al futbolista controvertido, el señor Zozulia, ¿no? Que incluso lo reivindicaba, ¿no? Por lo tanto es un símbolo pues efectivamente que tampoco es para reivindicar con esa tranquilidad. Lo he citado antes, Miquel, en un tuit. La desnazificación de Putin debería empezar por su propia casa. Ampliamos el círculo de Ucrania hasta Rusia. Nuestro compañero y amigo Antonio Maestre ha estudiado las conexiones que el presidente ruso mantiene con nazis y fascistas. Elena Gómez, crudos días. Crudos días. En su artículo, Los nazis rusos de la desnazificación, Maestre cuestiona la justificación de Putin a la hora de invadir el país vecino. Además, mucha gente aquí en España ha tomado el hecho cierto de que en las milicias ucranianas y en los batallones ucranianos existen batallones neonazis como el batallón Aidar, el batallón Tornado o el batallón Azov, para intentar justificar y comprar esa propaganda, ¿no? Intentando ver que era un conflicto entre prácticamente nazis y antifascistas. Así que recoge un listado de personajes que tienen la complicidad del Kremlin, como Dmitry Utkin, líder que se llamaba a sí mismo Wagner. Por el compositor alemán Wagner, que era el que adoraba a Hitler, y porque él mismo, Dmitry Utkin, es un adorador del Tercer Reich, ¿no? De hecho, Utkin tiene tatuado un águila del Tercer Reich en el pecho y el distintivo de las SS. Además hay imágenes suyas en Siria, que es donde ha peleado también, en las que sale con una gorra de las SS dirigiendo a sus tropas. Además, Dmitry Utkin ha ido a recepciones del Kremlin y ha sido recibido por Vladimir Putin junto a otros miembros también de este grupo Wagner. El regimiento Wagner funcionaría como un grupo paramilitar. El grupo Wagner es un grupo de mercenarios que opera como una fuerza accesoria al ejército ruso para que el Kremlin pueda justificar que no participa en algunos conflictos. Este batallón funciona con material del ejército ruso, con logística del Ministerio de Defensa, pero sin llevar sus distintivos. Es una de las estrategias que usaron, por ejemplo, en Crimea, por la cual los soldados que iban a Crimea no llevaban distintivos del ejército ruso, por lo cual le permitía al Kremlin decir que ellos no estaban en Rusia, sino que eran rusos que operaban, pero que eran rusos por su cuenta de riesgo. Se trata de un grupo que fue denunciado por crímenes de guerra por la tortura y asesinato de un disidente del ejército sirio y que fue condenado por la Unión Europea. También forma parte del grupo Wagner Denis Karitonov, diputado de la Duma por el Oblast de Astrakán, con el partido Rusia Unida de Putin. Pero no es el único personaje con vínculos extremistas que alarga su rastro hasta Pavel Gubarev. Se autoproclamó gobernador de Donetsk y era un miembro que estuvo en el grupo que se llama el RNU. Es un grupo de nacionalistas rusos y él, como muchos otros rusos, pelearon en la región lo que llaman Nueva Rosilla. Ahora dice que eso son imágenes de su pasado y que él ahora no piensa así, pero bueno, quien se pone un brazalete neonazi, no sé hasta qué punto deja de pensar alguna vez así, ¿no? Un listado de referencias a combatientes rusos adeptos a ideologías fascistas. Y cualquiera que conoce un poco cuál es la conformación de las fuerzas ultranacionalistas rusas sabe que si lo miras desde el punto de vista de antifascistas occidentales, es un pensamiento ilusorio, ¿no? Entonces la idea que yo intentaba transmitir es, ya que se está intentando transmitir que las fuerzas ucranianas son nazis, pues ver que sí es cierto que hay muchos nazis en Ucrania, también las hay en el ejército ruso. Por eso también nos parecía interesante apuntar el trabajo de Antonio. Gracias, Elena.
A vosotras. Miriam, ¿hasta dónde llegan las conexiones nazis con el Kremlin, ampliando este foco? Bien, me gustó mucho el reportaje, pero son cuestiones quizá un poco complicadas de saber porque Wagner es, evidentemente tiene vinculaciones con el poder en Rusia, pero es un grupo totalmente aparte, es un grupo informal. Entonces, al ser un grupo de mercenarios, ellos ahora mismo tienen bastante presencia en la zona del Sahel, en África, un lugar que están disputando actualmente a la influencia que había tenido países como Francia, lo cual es bastante importante también mirar un poco a nuestro sur. Entonces, claro, la cuestión, y eso lo dijo Putin, hablando precisamente, él reconoció que claro que en Rusia había movimientos extremistas, movimientos también nazis, y dijo, la diferencia es que nosotros aquí los prohibimos y no como en Ucrania. Evidentemente esto forma parte de su propaganda, pero sí que es verdad, o sea, en Rusia no está permitido esos grupos, que los hay, por supuesto, que en Ucrania lo que pasó es que quizá pues esa permisividad que tuvieron las autoridades. Y Zelensky yo creo que sí que lo intentó. De hecho, a finales de agosto del año pasado, en Kharkov él hizo unas detenciones que se quedaron un poco ahí contra miembros de Corpus Nacional que era Azov, vaya, la rama política de Azov, pero se quedó ahí. Lo que pasa es que es muy potente porque esta propaganda, que sí que vimos sobre todo desde la parte rusa de 2014, hacía mucho énfasis en eso. Que la propaganda no es mentira per se, pero la cuestión es que tampoco es verdad en las dimensiones. Y con respecto al Kremlin, igual, que hay personajes así en Wagner, pero es que Wagner también es que no forma parte del ejército ruso, aunque tenga vinculaciones con el poder ruso y en última instancia, pues el poder ruso decidiese sobre ellos. No es como bien ha dicho Antonio Maestre, es un grupo de mercenarios y esos personajes pues no son parte de las Fuerzas Armadas rusas como tal. Miquel, ¿y a Putin y a su partido Rusia Unida, dónde lo colocamos? Vamos, no hay que, digamos, esconder que Putin y la Rusia actual pues tienen un gobierno autoritario, valores ultraconservadores y que efectivamente pues tiene muy buena sintonía con las extremas derechas a nivel global. Bueno, solo hay que explicar algunos ejemplos, ¿no? Tanto el señor Salvini pues como Marine Le Pen o como la exministro de Exteriores del FPÖ Austria, con partido filonazi austríaco, ¿no? A la boda de la cual acudió Putin, ¿no? Por lo tanto, evidentemente que Rusia no podemos regalarle la bandera del antifascismo a un Estado ultraconservador y capitalista como Rusia. Yo creo que eso cualquier antifascista debe tenerlo claro, que por mucha retórica y mucha propaganda que se exhiba contra un problema real que existe en Ucrania, que es una institucionalización de la extrema derecha y una impunidad, que eso no hay que obviarlo, pero no podemos regalarle la bandera del antifascismo a un personaje como Putin y menos aún justificar una guerra por esto. Eso no implica esconder, como digo, el peligro que entraña que haya esta impunidad y esta institucionalización de los grupos armados de extrema derecha en un país como Ucrania. Miriam, y antes has citado algo que me parece muy importante e interesante recalcar. Las oligarquías, tanto rusa como ucraniana, ¿qué relación tienen con estos movimientos? Las oligarquías, yo creo que siempre en cualquier lugar del mundo buscan su propio interés. Y en Ucrania y en Rusia utilizan a cualquier grupo o a cualquier movimiento que vaya con sus intereses y le asegure de su cota de poder. Es lo que vimos, por ejemplo, pues con Avakov. Yanukovych era otro oligarca, pero del oeste, como Poroshenko, otro oligarca del este, perdón, que siempre me equivoco. Entonces, digamos que llevar temas tan complejos como la identidad, la lengua, con medidas populistas genera que estemos ante situaciones y ante divisiones tan potentes como las que vemos en la sociedad ucraniana desde la independencia del país. Entonces, claro, pues estos grupos quizá han sido muy responsables en estos 30 años, también en Rusia, por supuesto. Es decir, ¿por qué está Putin ahí? Porque Putin ha conseguido un equilibrio en esa oligarquía, es decir, él ha conseguido que en un momento en el que los oligarcas campaban a sus anchas, él puso orden, se quedó con sus oligarcas y esa es una de las bases de su verticalidad en el poder, que es digamos, lo más importante del putinismo, por definirlo de algún modo. Entonces, estas oligarquías no tienen intereses reales en los problemas de la gente, sino en utilizar cualquier tipo de recurso, y ahí entran también estos grupos para mantenerse en el poder.
Miriam González, Miriam Medeiros en redes, te seguimos leyendo ahí, seguimos leyendo Descifrando la Guerra. Quiero aprovechar también para felicitaros por el trabajazo que estáis haciendo, que es fantástico. Lo seguimos con mucha atención y te volveremos a llamar para un especial que queremos hacer sobre el espacio postsoviético que conoces muy bien. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, gracias, chao. Y ampliamos aún más el foco de Rusia y Ucrania a la órbita postsoviética, precisamente, y a sus vínculos con la ultraderecha en toda la Unión Europea. El ultraderechista italiano Matteo Salvini se hizo una famosa foto delante del Kremlin con una camiseta de Putin, como le recordó Wojciech Bakun, alcalde polaco de Semísla. El ultraderechista italiano Matteo Salvini se hizo una famosa foto delante del Kremlin con una camiseta de Putin, como le recordó Wojciech Bakun, alcalde polaco de Semísla, a donde Salvini fue a ver a los refugiados. Sí, Salvini con los refugiados, porque son blancos, claro. Comentarle algo personal al senador Salvini. Me gustaría que me acompañase a la frontera y centro de refugiados para que viese lo que ha hecho su amigo Putin. Salvini intentó replicar, pero se fue de la rueda de prensa abochornado. A los amigos de Putin, precisamente, dedicó el último análisis el historiador Steven Forti en Contexto. Desde Matteo Salvini hasta Marine Le Pen, pasando por Víctor Orbán y la alemana Alice Weidel, todos intentan disimular su sintonía con el autócrata ruso y niegan que hasta hace 2 días miraban hacia Moscú en busca de apoyo y financiación. Es lógico mostrarse filoputinianos mientras la artillería rusa bombardea Kiev y Kharkiv no queda bien, y además no ayuda a crecer en las encuestas, aunque con la boca pequeña todos han acabado condenando la invasión de Ucrania y claman por el fin de las hostilidades. Steven Forti es profesor asociado en Historia Contemporánea en la Universitat Autónoma de Barcelona e investigador del Instituto de Historia Contemporánea de la Universidade Nova de Lisboa. Es coautor de Patriotas Indignados sobre la ultraderecha europea y autor de Extrema Derecha 2.0, ¿qué es y cómo combatirla?, publicada por Siglo XXI de España. Steven, crudos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier? ¿Quiénes son los mejores amigos de Putin? Bueno, son en primer lugar los miembros de la ultraderecha europea. Hay algunos partidos que han tenido una cercanía mayor hacia el Kremlin comparado con otros, y estos son principalmente la Liga de Matteo Salvini, Alternativa para Alemania, el Partido de la Libertad austríaco, Marine Le Pen, y luego, y también Orbán, evidentemente, y luego hay formaciones que, en cambio, aunque no han tenido lazos muy estrechos con el autócrata ruso, sí que han mirado hacia Moscú porque tienen una sintonía ideológica con la Weltanschauung de Putin, basada en los 3 pilares de identidad, soberanía y tradición, y por otro lado, porque bueno, le venía muy bien si encontraban algún canal para obtener financiación para determinados tipos de campañas, en general campañas que tienen que ver con valores ultraconservadores. Y ahí de fondo hay un tema enorme, Javier, que son las redes globales ultraconservadoras cristianas. A las que Putin ha apoyado profundamente para intentar desestabilizar Europa. Desde luego. Y ahí es el otro punto en común entre la ultraderecha europea y Rusia, la Rusia putiniana, es decir, la voluntad de desestabilizar a la Unión Europea. Entonces, claro, una ultraderecha que era un factor de desestabilización le venía muy bien a Putin. Y Putin, de hecho, por lo que sabemos, y ojo, sabemos muy poco, financió varias de estas formaciones políticas. Conocemos la punta del iceberg. Sabemos que Le Pen recibió hace poco menos de una década alrededor de unos 10 millones de euros a través de un banco checo vinculado al Kremlin, y sabemos que la Liga de Salvini también recibió algo y pidió mucho más. Y de hecho esto está bajo investigaciones en Italia. Pero vamos, lo repito, esta es la punta del iceberg. Sabemos muy poco y seguramente ha habido mucho más canales para hacer llegar dinero ruso a formaciones de ultraderecha en Europa Occidental. ¿Y cómo es posible que alguien que tiene lazos tan estrechos con el neofascismo hable de desnazificar Ucrania? Bueno, ahí sabemos que la propaganda uno la puede gestionar como quiera, sobre todo de cara a la ciudadanía interna cuando controla los medios de comunicación. Ahí se juntan diferentes cosas, ¿no? Putin, por un lado, lo que le interesa es mantener un fuerte consenso interno y vender una determinada idea de lo que es Rusia, de lo que es Ucrania hoy en día, y jugar con la baza de la Segunda Guerra Mundial, la memoria
¿no? De la gran guerra patriótica que la Unión Soviética llevó desde 1941 contra justamente los nazis hasta ganar la Segunda Guerra Mundial junto a los aliados. Y por otro lado, evidentemente, hay la Realpolitik, es decir, mantener lazos con la ultraderecha. Atención respecto a lo que viene a decir, por ejemplo, por estos lares, Santiago Abascal, líder de Vox, que tacha a Putin de comunista. Pues Putin no tiene nada de comunista, más bien tiene una visión del mundo, como decía antes, que tiene una fuerte sintonía con las extremas derechas a nivel global. Sí, con la Liga, con el ex Frente Nacional francés, con Alternativa para Alemania, con el Partido de la Libertad austriaco o incluso con Vox. Ideológicamente, ¿qué comparte con ellos? Bueno, con todas estas formaciones, más allá de algunos matices, comparte esta visión del mundo basada en el identitarismo, en el ultranacionalismo, en valores ultraconservadores, en la defensa a toda costa de la soberanía nacional, que luego puede tener también declinaciones como soberanía económica o monetaria, y pensamos ahí a las posiciones de algunas formaciones de ultraderecha en los últimos años favorables a la salida de la Unión Europea o inclusive de la moneda común, ¿no? Del euro. Y por otro lado, el tema de los valores ultraconservadores es muy importante porque ahí antes te citaba las redes ultraconservadoras cristianas, y ahí vemos un extraño mejunje donde encontramos tanto oligarcas rusos muy cercanos al Kremlin como activistas de ultraderecha norteamericanos vinculados al trumpismo o a los sectores más radicales de la Iglesia Católica. ¿Qué comparten estas personas que además saben mover mucho dinero y han montado organizaciones muy poderosas como el Congreso Mundial de las Familias? O si miramos aquí más cerca de nosotros, Hazte Oír Citizen Go. Comparten la defensa de la familia tradicional, la crítica a los derechos LGTBI, la voluntad, digamos, de vetar el aborto, el tema de criticar el feminismo tachándolo de ideología, una supuesta ideología de género, y entonces mueven mucho dinero para eso, crean fundaciones, think tanks para elaborar una agenda común, mueven dinero para financiar otras fundaciones que lanzan campañas o directamente partidos políticos. Y esto es, por ejemplo, en el caso de Vox, lo que hemos visto en los últimos tiempos gracias a unas primeras investigaciones que nos han mostrado una vez más solo la punta del iceberg. Contemos que Citizen Go, que es mucho menos conocida que Hazte Oír y que también tiene vínculos con la ultraderecha de Vox. Bueno, Hazte Oír sí se conoce, fue fundada, ¿no?, a principios de este milenio por Arzuaga, persona muy cercana a Abascal, eran amigos desde hace tiempo. Hazte Oír empezó a tener más visibilidad, entró en un circuito internacional justamente de estas redes ultraconservadoras cristianas, y en 2013 Hazte Oír se planteó montar una especie de Hazte Oír global. Y eso es Citizen Go. Es decir, Citizen Go es el brazo global de Hazte Oír. La figura clave sigue siendo Arzuaga, pero lo que pasa es que ha empezado a tener tentáculos en muchos otros países. Ahora más o menos está presente en una quincena de países y lleva adelante campañas en más de una docena de idiomas, ¿no?, en todos los continentes. Y la cosa interesante aquí es ver un poco cómo nace Citizen Go. Es decir, Arzuaga lo que va a hacer es escribirle cartas y contactar a gente que había conocido o, digamos, de las cuales tenía referencia justamente por ser miembros de estas redes ultraconservadoras, y le pide financiación ofreciéndole en cambio sentarse en el consejo de administración de la nueva asociación. Y de hecho ahí encontramos, por ejemplo, Brian Brown, que es un activista de ultraderecha, ultracatólico norteamericano, el fundador del famoso Congreso Mundial de las Familias. Atención, hace una década ahora justamente el Congreso Mundial de las Familias se organizó en Madrid, y ahí fue Arzuaga, digamos, quien se ocupó de la organización, y eso le permitió tejer vínculos con todo este mundo. Y Brian Brown se sabe que financió con 50.000 euros anuales desde 2013 Citizen Go, y de hecho lo encontramos, basta abrir la página web de Citizen Go, lo vemos ahí miembro y sentado en el consejo de administración. Lo mismo pasa con Luca Volonté, ex político de derecha italiano, muy católico, fundador de una fundación Nove Terre,
que está vinculada a todo ese mundo que os estoy describiendo. Se sabe que Luca Volonté cada año financia con unos 12.000 euros como mínimo Citizen Go y de hecho está sentado en su consejo de administración. Ojito, hay más gente en el consejo de administración y entre otros hay un ruso que se llama Alexei Komov y este Alexei Komov es el brazo derecho de Konstantin Malofev. Y se sabe que por los papeles de Wikileaks, que luego Open Democracy ha trabajado y ha escrito un artículo al respecto muy interesante, se sabe que Arzuaga escribió en 2013 una carta a este Konstantin Malofev para pedirle 100.000 euros. No sabemos la respuesta, pero sabemos que el brazo derecho, justamente de Malofev, Komov, está sentado también en el Consejo de Administración, entonces podemos suponer que posiblemente le llegan unos 100.000 euros aproximadamente anuales a Arzuaga desde este oligarca ruso. Ojo, Malofev no es uno cualquiera, es persona muy vinculada al Kremlin, muy cercana a Putin, muy activa en estas redes de ultraconservadores internacionales. Desde 2014 es una persona sancionada por la Unión Europea y Occidente tras la ocupación de Crimea y del Donbass por parte de Putin y es un activista multimillonario que ha creado un sinfín de programas de televisión en Rusia, fundaciones como la San Basilio el Grande, que llevan adelante una actividad frenética en este sentido. Y añado un último elemento interesante. Komov tampoco es el último de la fila, porque además de ser el brazo derecho de Malofev, ha sido una persona clave en mantener estrechos estos lazos transatlánticos y euroasiáticos de la ultraderecha y de los ultraconservadores. De hecho, es el delegado del Congreso Mundial de las Familias del ya citado Brian Brown para Rusia y luego ha sido el hombre invitado y presente, invitado por Salvini, presente en varios encuentros de la Liga en representación del mundo ruso. Y no perdamos de vista y no nos olvidemos que la Liga de Salvini en 2017 firmó un acuerdo de cooperación con Rusia Unida, el partido de Putin. Pues precisamente sobre Rusia habláis por extenso en Patriotas Indignados, publicado hace años por Alianza Editorial, donde una serie de autores desgranáis cómo el desmoronamiento de la URSS y la reciente crisis económica global han creado un caldo de cultivo ideal para la proliferación de estas nuevas formas de extrema derecha en Europa y Estados Unidos. ¿El origen entonces es la Guerra Fría? Bueno, los orígenes son distintos, ¿no? La Guerra Fría tiene evidentemente importancia y sobre todo si miramos, en vez de tener una mirada como solemos tener solo occidental, miremos también a lo que era el ex bloque soviético, la Europa Oriental y la ex Unión Soviética, ¿no? Y ahí evidentemente tras el 89-91 vemos cómo cambian las cosas rápidamente. Estos días además se está escribiendo una vez más sobre todo aquello, ¿no? Debido a la guerra en Ucrania. Y entonces el desmoronamiento del comunismo y del socialismo real en esos países dio pie a una transformación radical de los sistemas políticos donde aparecieron formaciones aparentemente, mirándolos desde la Europa occidental, sui generis, que eran ultranacionalistas, que a veces también tenían una retórica izquierdista y que se vio de una forma un poco exótica desde Bruselas, desde Roma, desde Washington. Lo que pasa es que estas experiencias supuestamente tan exóticas poco a poco se trasladaron a la Europa occidental y hay una importancia notable la tuvo también el Parlamento Europeo, porque a partir de 2004, cuando hay la ampliación de la Unión Europea hacia el este y empiezan a acudir a Bruselas eurodiputados que provienen de diferentes países del ex bloque comunista, llevan una serie también de ideas y empiezan a tejer una serie de relaciones con todo el mundo, digamos, de la ultraderecha, el mundo conservador occidental. Entonces, desde luego que desde el este llegan muchas ideas y muchas fórmulas nuevas. Ahora bien, tampoco podemos reducir la nueva ultraderecha solamente a esta dinámica, ¿no? Tenemos que añadir muchas otras cosas que tienen que ver también con acontecimientos más recientes. Tú citabas la crisis económica del 2008-2010, también las transformaciones que viven nuestras sociedades, la crisis de la democracia liberal, el aumento de la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones y también esa sensación generalizada de preocupación, miedo que una parte de los ciudadanos tienen hacia los cambios rápidos que estamos viviendo, ¿no? Resumiendo mucho, yo te mencionaría estos elementos. ¿Y qué papel juega y está jugando la actual guerra en Ucrania?
Bueno, ahora estamos en un momento sin duda que está marcando un antes y un después. Es difícil hacer previsiones. Lo más evidente, y lo citabas tú antes respecto a Salvini, a esa visita improvisada que hizo en Polonia, donde el tiro le salió por la culata, al fin y al cabo, es el de desmarcarse de Moscú, intentar borrar las simpatías putinianas que muchas de estas formaciones de ultraderecha europeas han tenido en la última década aproximadamente. Entonces, ahora evidentemente todos están intentando resituarse, mostrar su atlantismo, aunque quizás algunos partidos no lo tenían tan claro hasta hace poco, criticar a Moscú y esperar, digamos, que la tormenta pase y que la gente se olvide pronto. Será, pero importante e interesante ver qué pasará, digamos, no tanto a breve, sino a medio largo plazo, ¿no? Ahora, hay un dato interesante. El alcalde polaco que, digamos, puso en su sitio a Salvini, y muchos nos alegramos de lo que les dijo, pero atención, no es un demócrata, no. Es tan de ultraderecha como Salvini. Entonces, ahí vemos también cómo hay una lucha por la hegemonía dentro de la extrema derecha. Al fin y al cabo, a los nacionalistas siempre le cuesta entenderse cuando están fuera de sus contextos nacionales, y además ultraderecha que tienen muchos puntos en común, pero también tienen divergencias, y en un momento de tensiones tan fuerte como el actual, estas pueden en algún caso explotar. Pues para contar esas tensiones volveremos a llamar a Steven Forti, con quien tenemos que hablar más largo y tendido sobre su último libro, Extrema Derecha 2.0, qué es y cómo combatirla. Te llamamos próximamente y animamos a nuestros oyentes a leerte en contexto. Un abrazo. Cuando quieras, un abrazo. Gracias, Javier. Combatir la extrema derecha global es una pregunta sobre la que también reflexiona, de los neocon a los neonazis, la derecha radical en el Estado español, el informe coordinado por Miquel Ramos, con quien vamos a concluir hablando de la ultraderecha global y la española. ¿Cómo combatir esta amenaza, Miquel? Vamos a ver, no hay una fórmula mágica para combatir la extrema derecha. Yo creo que obviamente pues hay muchos frentes abiertos, todos y todas somos imprescindibles. Hay movimientos muy potentes que son un dique de contención, como es el feminismo, como es la lucha en los barrios contra la precariedad, que es de lo que se alimenta muchas veces la extrema derecha, y por supuesto combatir la desinformación y los discursos de odio. Yo creo que aquí tenemos un frente importantísimo y que debemos ponernos las pilas, sobre todo los que nos dedicamos a la información, en parar esta infección de bulos, de desinformación y de discursos de odio. Sí, ya hemos dicho que no es buena idea que Zuckerberg permita los discursos de odio contra los rusos en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, como tampoco es buena idea lo que ha hecho la Universidad de Valencia. Efectivamente, la Universidad de Valencia, acabo de ver esta mañana que está casi que invitando a los estudiantes rusos que vuelvan a su país. A mí me parece una deriva muy peligrosa. Yo como valenciano pues me avergüenza que esto se diga desde una institución pública, y la verdad es que creo que todos y todas también debemos de poner las cosas sobre la mesa, de que la rusofobia no es la respuesta a lo que haga un gobernante del país, ¿no? Como la xenofobia o cualquier señalamiento a una población por las decisiones de sus mandatarios, pues no es algo justo y no debemos permitirlo. Se han cancelado ciclos sobre Tarkovsky, se han cancelado conciertos de música de Tchaikovsky y de otros compositores rusos. Esto es una auténtica aberración que la cultura nunca debe permitir, porque la cultura es lo contrario, lo que une a los pueblos y lo que rompe las barreras y evita las guerras. Miquel, precisamente por combatir contra el fascismo, ¿cómo funcionan los movimientos antifas en países como Rusia, Ucrania y esa zona del este de Europa? Pues están pasándolo bastante mal desde hace muchos años. A ver, son países además con unos regímenes bastante autoritarios, y los antifascistas, Rusia, por ejemplo, con los que he podido hablar y entrevistar en alguna ocasión, pues obviamente pues están sufriendo una represión extrema desde hace muchos años, e incluso han denunciado torturas, montajes policiales, y obviamente ellos se sorprenden de que haya cierta gente que pueda comprar ese relato, ¿no?, de la bandera supuestamente de la desnazificación que esgrime hoy en día Rusia para justificar la invasión, ¿no? Porque la desnazificación empieza también en Rusia, ¿no?, donde los grupos nazis han asesinado a muchos activistas de izquierdas, por los derechos humanos, antifascistas, etcétera, y además pues también en Ucrania pues existen movimientos antifascistas que están muy bien conectados con los rusos. Por lo tanto, esta unión, ¿no?, lo que decimos siempre, ¿no?, pues la unión entre las personas, entre la clase trabajadora, entre el pueblo, digamos, está mucho más allá de las banderas, de las oligarquías, de las excusas que puedan poner los mandatarios pues para estos conflictos geopolíticos, por mucho que lo quieran disfrazar de banderas
ya te digo, de cualquier tipo de excusa. ¿Tú estás en contacto con algunos de estos antifascistas? Efectivamente, yo estoy ahora mismo pues en contacto con antifascistas rusos y ucranianos, con ambos, y algunos de ellos pues no lo están pasando nada bien, sobre todo están un poco pues molestos pues con esta simplificación que se hace en otros países que no llegamos a entender, ¿no? Intentamos, yo creo que pecamos siempre de intentar ver cualquier tipo de conflicto internacional con unas gafas que no se corresponden, ¿no?, a la realidad, ¿no? Y no puedes interpretar un conflicto geopolítico con un eje izquierda-derecha o con fascismo-antifascismo, porque te pierdes muchos matices y porque no responde a la realidad. Por lo tanto, ellos lo que exigen un poco es que miremos también lo que ellos tienen que decir, ¿no?, y que los tengamos en cuenta, y que ellos, sea Putin, sea Zelensky o sea quien sea, van a seguir combatiendo contra los grupos nazis, lleven la bandera que lleven, y contra los estados autoritarios también lleven la bandera que lleven. Hacia una conclusión, el libro tiene un capítulo dedicado precisamente a las conexiones entre nuestra extrema derecha, de la que hemos hablado con Steven Forti, y la rusa y ucraniana. Efectivamente, yo creo que en toda Europa existe ese corazón partido, ¿no?, que decimos, ¿no?, de la extrema derecha. Una parte es más, digamos, euroasianista, ¿no?, que ha comprado más las tesis pues de quien fue Alexander Dugin o de otros, incluso nacionalbolcheviques, ¿no?, de estos movimientos reaccionarios que se disfrazan de izquierdistas. Y otra parte de la extrema derecha pues es abiertamente pro-ucraniana y antirrusa, ¿no? Por lo tanto, existe en España esta división. Ahora sí que es verdad que se ha virado mayoritariamente hacia el bando ucraniano, pero efectivamente todavía existe ese pozo, ¿no?, rusófilo, sobre todo, ya te digo, ¿no?, pues centrado en la figura de Dugin, o centrado incluso en los grupos, como decía antes, los compañeros y compañeras que están financiando a CEOIR, a Citizen Go y a otras entidades ultraconservadoras, sobre todo en su batalla contra el feminismo, contra los derechos LGTB y contra, esta batalla cultural de la que hablamos, contra los derechos y libertades de todo tipo de colectivos. La investigación que nosotros publicamos en el New York Times, la gran novedad que tiene es que por primera vez pone pruebas tangibles sobre la mesa sobre los contactos de Puigdemont y su entorno con el Kremlin y con gente muy cercana a Putin. Y hablando de las conexiones de Putin con nuestro país, no queríamos dejar de recordar una historia cuanto menos rocambolesca, la conexión rusa de Puigdemont. El periodista de Por Causa y amigo de esta radio, José Bautista, publicó en exclusiva, junto a Michael Schwirtz, en el New York Times, una investigación en la que desvela cómo informes del CNI rastrearon movimientos del expresidente catalán para buscar ayuda de Rusia para su causa independentista. Violeta. Así es, una pareja de espías del Kremlin, una sospechosa misión a Moscú y agitación en Cataluña. Ese era el título, que casi es mejor que la propia historia. Sí, una historia que comenzó cuando Puigdemont salió de España tras el referéndum del 1 de octubre y vio que no iba a conseguir el apoyo de Bruselas y del Parlamento Europeo que esperaba. Esa falta de apoyo en Europa puso en marcha a las tres personas clave en esta operación. Josep Lluís Alay, jefe de gabinete de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont y de muchísimos periodistas en España. Y hay un señor de nacionalidad rusa, afincado en Cataluña, que se llama Alexander Dimitrenko, y que según el CNI trabajó para la inteligencia rusa. Estos tres hombres viajaron varias veces a Moscú, a veces en vuelo directo, a veces volando a países cercanos y cruzando luego en coche o en tren para dificultar el rastreo, y se reunieron con personas muy importantes de la inteligencia del Kremlin, que pedían pues ayuda en materia financiera, de seguridad, propaganda y comunicación para la causa independentista. A cambio, Rusia pedía miopía cómplice y también apoyo, asistencia letrada del señor Boye para gente muy importante del crimen organizado ruso. En Rusia el crimen organizado y el gobierno van de la mano. Hasta ahora han publicado uno de esos nombres, el de uno de los grandes capos de la mafia rusa, Vasily Kristoforov, al que se quería captar para que ayudara a establecer un canal secreto de financiación para el movimiento de independencia en Cataluña. Y seguimos trabajando, así que va a salir más información, porque de este tema hay mucho que todavía no se ha contado. Pues estaremos pendientes del gran trabajo de nuestro compañero José Bautista, al que agradecemos que nos haya contado algo de lo que hicieron para el New York Times aquí en Carne Cruda. Violeta, gracias. Gracias. En tu monitoreo, Miquel, recuerdas a los disidentes, esa masa crítica que lleva años sufriendo la represión. ¿Cómo se encuentra ahora mismo? Vamos a ver, es muy complicado lo que decía antes, ¿no? Pues intentar interpretar un conflicto con unas gafas occidentales y más simplificando y siendo bombardeado con la propaganda de uno y otro lado.
efectivamente pues estas personas que se manifiestan tanto en Ucrania como en Rusia, pues contra, digamos, no solo los grupos neonazis, sino contra los abusos de poder de sus estados, pues se encuentran en esta situación muy complicada. Y muchos de ellos han tenido que exiliar. De hecho, a un antifascista ruso con el que tengo contacto está ahora atrapado en Kiev, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, estamos en una situación donde a veces perdemos los matices, perdemos los relatos de la gente convencional, como nosotros y como nosotras en otros países, y estamos siendo prisioneros de una propaganda extrema que nos impide ver precisamente esas historias humanas, y yo siempre trato de ir a las personas que son a lo mejor más semejantes, ¿no? En este sentido, por gente que forma parte de movimientos sociales, colectivos feministas, gente, por ejemplo, que está exiliada en España y en Valencia, por ejemplo, activistas feministas y LGTBI que se han tenido que ir de Rusia, ¿no? Por ejemplo, y que dicen, no, es que nosotros, las ucranianas y las bielorrusas, estamos en contacto, somos amigas, hacemos campañas conjuntas, y ahora esto pues nos sitúa en esta tesitura, ¿no? Pues de que, pues eso, ahora hacen boicot a los rusos en Valencia y tú cómo te quedas, ¿no? Si eres una refugiada rusa, ¿no? LGTB, y claro, aquí pues hay muchos matices que ya te digo, esta propaganda no está ayudando nada. Por eso es tan importante leer a gente como Miquel Ramos, al que esperamos próximamente para charlar de un libro que ya está en librerías, Antifascistas, publicado por Capitán Swing. Hoy hemos centrado el tiro en el fascismo en toda esa zona y en cómo se ha extendido por el resto del planeta, pero tenemos que hablar de la lucha contra esos fascistas. Miquel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotras y vosotros. Y mañana volvemos con un programa especial sobre las consecuencias de las sanciones económicas a ambos lados del conflicto. Hasta entonces, que la radio os acompañe.